Hiciste crear intriga a partir de esto que nombraste Artigas. Y lo que te quería preguntar es si existe o no, por lo menos en ese 25 de mayo, en esa Revolución de Mayo, claramente proyectos políticos. Y esto lo enlazo con dos cosas. Esto que hablábamos de que no hay una nación preexistente, sino que son pueblos, ¿no? Y en segundo lugar, que para el caso de Argentina tenemos otra fecha súper importante para esta década del 10, que es la Declaración de Independencia en el 9 de julio. Entonces, para vincular ambos aspectos sería, ¿por qué el 25 de mayo no es una declaración de independencia y de qué manera juegan los proyectos políticos o cómo se empiezan a generar perspectivas políticas diferentes, sobre todo con el qué hacer, ¿no? A partir de ahí? Sí. Es parte de la complejidad del proceso revolucionario independentista, si lo ponemos junto, tiene que ver con eso, en que efectivamente había proyectos, pero no se reducían a lo que nosotros entendemos como la expresión de la nacionalidad argentina, y tampoco era tan claro por parte de los actores, porque no es que había partidos, como uno diría en el siglo XX, partidos revolucionarios que quieren la toma del poder y a partir de eso tienen un proyecto de sociedad. Es algo que se fue definiendo en la propia dinámica. De nuevo, como nosotros conocemos lo que fue el resultado, asignamos esas características al inicio del proceso. Para ponerle algo muy concreto que es muy conocido, el enfrentamiento entre saavedristas y morenistas en la Junta en 1810. De hecho, en los primeros meses no parece haber un enfrentamiento de saavedristas y morenistas, o por lo menos no hay ningún documento que evidencie eso, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál sería la diferencia? Sí, en el momento en el que se empieza a radicalizar por la propia dinámica revolucionaria y porque empieza a encontrar una oposición armada en Córdoba con Liniers, por ejemplo, y el fusilamiento de Liniers, uno empieza a ver ahí que empieza a haber una distinción entre quienes proponen una política mucho más radical y quienes buscan mantener la autonomía a la expectativa, manteniendo la expectativa de qué iba a pasar con España, qué iba a pasar con las nuevas relaciones que se estaban reorganizando a nivel internacional, por ejemplo, con Gran Bretaña y demás, ¿no? Ahí hay algo. Y uno ve, es muy interesante por eso leer los escritos de Moreno, en 1810, los que publican en la Gaceta, porque uno ve ahí como, evidentemente, Moreno tenía ideas preconcebidas sobre qué es lo justo, qué es lo que debía hacerse, qué es lo que está bien y demás, pero uno ve el pensamiento de movimiento en función de ir dando respuestas a situaciones coyunturales. Por ejemplo, en Montevideo la Marina, que responde a las autoridades españolas, bloquea Buenos Aires. Entonces, ahí hay una respuesta, una intensificación de la disputa con los españoles. Entonces, el proyecto también se va delineando en la propia dinámica política. Y uno lo va a encontrar esto que en esa dinámica que se va definiendo entre la revolución y la guerra, para mí por eso es muy importante, digamos, considerar a la vez los dos fenómenos, que es muy difícil separarlos, se los puede separar analíticamente, pero una vez que están desencadenados actúan en conjunto, va a ir llevando a una situación en la necesidad de declarar la independencia. O sea, el 25 de mayo de 1810 no se declaró la independencia porque uno dirá dos razones. Había quienes por ahí aspiraban a eso, a ese desenlace, pero no veían que fuera razonable en el momento. Y después estaban quienes realmente no creían que debiera hacerse porque no imaginaban qué podía pasar después. Insisto, nosotros tenemos el diario del lunes, ellos no. Y hay que recordar lo siguiente, encontraron oposición y oposición armada en Montevideo, que estaba la Marina Española, Paraguay, Córdoba y el Alto Perú. No es que con 25 de mayo de 1810 se crea la Junta y ya está. Es más, uno si ve ese mapa dice, no está nada, es más, la tienen difícil. Entonces, declarar la independencia en ese contexto, digamos, las implicancias no son iguales que en 1816, cuando ya, por un lado, había vuelto al trono Fernando VII, había acabado con toda, incluso no solo con la mayor autonomía que habían tenido los pueblos de América en ese periodo, sino incluso también con las reformas liberales en la propia España. Y lo que hay es
poderes políticos autónomos que no tienen ninguna legitimidad porque siguen siendo teóricamente dependientes de la monarquía española, aunque ya obviamente no lo eran. Hay que cuando San Martín dice, yo tengo que cruzar la cordillera e ir a luchar contra otros ejércitos. Pero, ¿qué nación? ¿A quién represento? Vamos a hacer una banda de salteadores, ¿no? Entonces tenemos que tener, tenemos que declarar la independencia porque es el paso previo para poder constituirnos. Y esa es otra cuestión importante. Declarar la independencia, tanto cuando en el momento fallido de la Asamblea del año 13 como en 1816, no era solo declarar la independencia, era declarar la independencia y sancionar una constitución. Las dos cosas. Los congresos se convocan para declarar la independencia y a la vez sancionar la constitución. Algo que en parte ya está en 1810 con Moreno, porque cuando Moreno propone que los representantes de los pueblos del interior se sumen como congresales para crear una constitución o para organizarse políticamente, potencialmente podían haber declarado la independencia. La propuesta de Saavedra era que se incorporen a la Junta y que sigan ejerciendo el poder, por el momento subordinado formalmente a una legitimidad que estaba dada por tener la soberanía en depósito de Fernando VII mientras estuviera cautivo. Si se crea un Congreso, el Congreso puede declararse soberano. Entonces, ya está en 1810, pero no es tan claro y la propia dinámica va a ir empujando en esa dirección.